Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva lección 16 de metafísica y voy a compartirles pantalla para que retomemos los temas que estábamos considerando en la última sesión. Ustedes recordarán que la cuestión central que estábamos discutiendo tiene que ver con el contraste entre teorías que podemos denominar dinámicas versus concepciones, entre comillas, estáticas del tiempo, ¿no? Estática significa aquí no que no exista el cambio, por ejemplo, sino que tiene que ver con la manera en que se concibe la serie temporal completa. O sea, tanto para la concepción dinámica como para la concepción estática hay cambio naturalmente, pero ese cambio es concebido de una manera distinta y, como vamos a explicar en las concepciones que podemos denominar dinámicas del tiempo, ustedes tienen una segunda variable, por decirlo así, de variación en las cosas, aparte del hecho de que un mismo objeto tenga propiedades incompatibles en tiempos diferentes. ¿Bien? Entonces, la distinción central, y esto es algo que ya habíamos introducido la última lección, es una distinción que fue presentada por McTaggart en 1908 en un artículo en la revista Mind, que es una revista muy importante, sigue siendo hasta el día de hoy una de las, no sé, 3 o 4 revistas más importantes de filosofía, y que se hizo célebre por trabajos como ese, como el McTaggart, o en 1905 también es célebre el trabajo de Russell on the Noting. Entonces ese tipo de cosas son las que le han dado un prestigio que sigue hasta el día de hoy. Y McTaggart en 1908 entonces introduce esta distinción entre lo que él denomina la serie A y la serie B para la manera en que nosotros podemos concebir el tiempo. Yo les había dado algunas indicaciones de tipo histórico y de contexto. Hay algunas cosas que dice McTaggart en ese artículo que son dan reminiscencias a cosas que antes había planteado Berzon, que alguien me preguntó por Berzon más específicamente. No soy especialista en Berzon, no he leído, la verdad que todo lo que sé de Berzon es de segunda mano. Pero parte de las críticas que hace ahí McTaggart a la idea de concebir el tiempo en serie B son, como digo, reminiscentes de algunas cosas que había sostenido Bergson unos 10 años antes. Piensen ustedes que este trabajo de McTaggart se presenta, si ustedes quieren, contemporáneamente, o más o menos contemporáneamente, con eh, la primera formulación de la relatividad especial de Einstein y su interpretación geométrica por Minkowski. Son de estos mismos años, con las lecciones sobre la fenomenología del tiempo inmanente de Husserl, que son, lo que está publicado sí son varias lecciones, pero son inicialmente a 1905. O sea, es más o menos una época en la cual se da este tipo de desarrollo, ¿no? Tengan ustedes también en cuenta que McTaggart, cuando propone la distinción, lo hace pensando en un propósito sistemático específico, que después no ha sido compartido. No es que no haya gente que piense así como McTaggart. Yo tengo varios amigos que tienen como esta, pero la idea de McTaggart es que la distinción es introducida para justificar que el tiempo no existe, que no hay tal cosa como el tiempo, y por una razón a priori. Esto es que la idea de un tiempo es una idea en sí misma incoherente. Esa sería la idea de McTaggart. Y claro, después hay muchos autores que han dependido en la distinción central que hace McTaggart entre serie A y serie B, sin compartir las consecuencias que McTaggart y las restantes tesis que McTaggart está defendiendo. Yo les comenté la última lección que, por ejemplo, hay filósofos que con posterioridad a McTaggart han dado preferencia a la serie A para concebir el tiempo, y lo hacen, sin embargo, rechazando. O sea, en ese punto, si ustedes se dan cuenta, están aceptando lo que sostiene McTaggart. McTaggart sostenía que la serie A es esencial al tiempo. Eso lo aceptan, pero lo que no aceptan de McTaggart es que la serie A sea
incoherente, que es sí, una argumentación muy central que se conoce como la paradoja de McTaggart. Y otros filósofos rechazan la idea de McTaggart de que la serie A sea fundamental y esencial al tiempo. Basta la serie B. Pero sí aceptan el argumento de McTaggart contra la inteligibilidad de la serie A. Entonces, ustedes se encuentran con todo tipo de posiciones y pueden ver que la influencia que ha tenido McTaggart en la filosofía posterior es variada, se da de manera parcial. Yo no conozco hoy día filósofos que estén defendiendo todo lo que defendía McTaggart en este paper y en trabajos posteriores. Ustedes saben que McTaggart después tiene un famoso libro que se llama Nature of Reality, desde 1927, si no me equivoco, donde está aplicado más o menos esta misma argumentación, pero en un proyecto más general que es de tipo hegeliano. Ahora, ¿cuál es la idea central aquí cuando tenemos la distinción entre serie A y serie B? Se trata de una distinción que tiene, a ver, por una parte, un carácter semántico y por otra parte, un carácter ontológico. Semántico, ¿por qué? Porque si ustedes consideran la manera en que en los lenguajes naturales, en el español y en cualquier lenguaje natural conocido, o sea, que no sé si hay algún lenguaje natural que no satisfaga estas características, pero por lo que sé, todos los lenguajes naturales tienen estas características. Ustedes tienen por lo menos dos mecanismos para localizar temporalmente un evento o un acontecimiento o algo que sucede. Que son en principio paralelos entre sí, que son usados en algunos casos, alguno de ellos por sobre el otro, etc. ¿no? Pero son dos mecanismos que podríamos denominar paralelos entre sí. Entonces, por una parte, tenemos mecanismos que parecen depender de cuál sea el presente. O sea, son mecanismos en donde la localización temporal que se hace de un evento que efectuamos mediante un acto de habla, o sea, un hablante está diciendo algo, está describiendo algo, y la manera en que ese hablante localiza temporalmente lo que describe o lo que enuncia mediante su acto de, en fin, aseveración o lo que sea, se efectúan presuponiendo cuál es el tiempo presente. ¿Sí? Otros mecanismos que se utilizan para la localización de un evento, en cambio, tienen como característica central que no se presupone cuál sea el presente respecto del momento en que se está hablando. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿cuál es la diferencia central entre estos dos mecanismos semánticos? En uno, el mecanismo semántico no funciona si no hay una referencia a cuál es el presente. Y en el otro, no se depende de ese mecanismo. ¿no? O sea, en primer lugar, cuando pensamos en el mecanismo del primer tipo, tenemos los tiempos verbales. O sea, en los lenguajes naturales, que también aquí no tengo claro si, en fin, ustedes saben, hay lenguajes naturales donde son más sofisticados, entre comillas, gramaticalmente, o son menos sofisticados gramaticalmente, pero los lenguajes naturales como el español, por ejemplo, tenemos tiempos verbales. O sea, uno puede denunciar algo en tiempo presente, o en pasado, o en futuro, y el hecho de que uno ocupe un tiempo verbal determinado, hace una remisión a cuál es el presente. Porque claro, si uno está diciendo algo en tiempo futuro, por ejemplo, es porque lo que uno está anunciando es algo que no está acaeciendo ahora, cuando el hablante enuncia esa oración, ni sucedió en el pasado respecto del presente en que el hablante está anunciando su oración, sino que sucede en el futuro respecto al momento que se hace la enunciación. Del mismo modo, si se ocupa un tiempo verbal pasado, es porque lo que se está describiendo ha acaecido en pasado respecto del presente que se está haciendo la anunciación. Una cosa semejante sucede cuando se utilizan adverbios temporales. O sea, por ejemplo, si uno dice ayer, hoy, mañana, antes, después, este tipo de cualificaciones, que son cualificaciones al verbo, por si uno está anunciando algo y uno efectúa este adverbio que cualifica lo que uno está anunciando,
se hacen también típicamente por referencia a cuál es el presente. Si yo digo ayer, por ejemplo, es que es el día pasado respecto al día que estamos ahora, que es en el presente. O si digo mañana, estoy anunciando que lo que quiero denunciar sucede en el día siguiente al día en que nos encontramos ahora, que es en el presente. Entonces, fíjense ustedes en estos ejemplos que les puse aquí, ¿no? Si yo digo, hace frío ahora, aquí ustedes tienen un tiempo verbal presente, indicativo, y un adverbio de tiempo que indica que lo que estoy enunciando sucede ahora, naturalmente. Entonces, el uso del tiempo verbal por sí mismo tiene una remisión y tiene sentido en el presente. Por supuesto, ustedes saben, los tiempos verbales no solamente es relevante cuál es el presente, también hay otros factores que se agregan, digamos, como si la acción, por ejemplo, es puntual, es una acción que se desarrolla, en fin, una serie de factores que también inciden en las conjugaciones verbales en distintos lenguajes naturales. Pero por lo menos tenemos esto, tenemos que una variable que se encuentra inserta en la forma de esas expresiones tiene que ver con una indicación temporal. Y también sucede con los adverbios temporales. Si yo digo hizo frío ayer, estoy ocupando un tiempo verbal pasado y estoy ocupando un adverbio temporal que me indica que lo que estoy enunciando, que hace frío, sucede el día anterior al día en que estoy haciendo yo ese enunciado. ¿Bien? O sea, esos son mecanismos de localización temporal de algo que estamos describiendo, estamos enunciando, que presuponen que hay un presente, que funciona, por decirlo así, como el punto de referencia para efectuar estas localizaciones, ¿no? La idea es si algo sucede más adelante o más atrás del presente. ¿Bien? Por supuesto, esto que hacemos aquí con ahora o ayer se puede cualificar muchas veces. Yo puedo decir pasado mañana, por ejemplo, puedo decir en una semana más, o puedo decir hace 2 semanas, etc. ¿Bien? Pero siempre son formas de cualificación que están ocupando como punto de referencia cuál es el presente. Bueno, esto contrasta con otro mecanismo semántico que se utiliza también por lo que sea en todos los lenguajes naturales, en donde la localización temporal de un evento se efectúa, por decirlo así, tomando como punto de referencia otro evento dado. Ahora, ¿qué es lo peculiar de esto? Que no interesa para esa localización cuál sea el instante presente. Es como una manera de localizar los eventos, de situarlos, tomando algo como punto de referencia, pero con independencia de si ese punto de referencia ha sucedido en el pasado, sucede en el presente, sucederá en el futuro. Realmente eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, les coloco aquí un par de ejemplos. Si ustedes ven un relato de historia, por ejemplo, en que se dice, qué sé yo, están hablando de la historia de Grecia, de clásica, ¿ya? Y dicen, la batalla salamina se produce después de la destrucción de Atenas, ¿ya? Y ustedes saben que en las guerras médicas entre los griegos y los persas, en la Segunda Guerra Médica, los persas, después de que aniquilaron a los espartanos en las Termópilas, ¿ya? Avanzaron hacia el sur, los atenienses escaparon, dejaron abandonada Atenas, entraron los persas, destruyeron Atenas, la quemaron completa, y después, sin embargo, se pudieron reponer porque derrotaron en una batalla naval decisiva, la batalla naval de Salamina, a la flota persa, y ahí sonó la invasión persa, etc. ¿Okay? Bueno, entonces, la idea es la siguiente, que la batalla de Salamina está localizada con posterioridad a la destrucción que hacen los persas de Atenas. ¿Ya? Ahora, para esta localización temporal que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Estamos correlacionando dos eventos entre sí, estamos diciendo que uno es posterior al otro. No tiene ninguna importancia cuál es el presente, ni cuál es el pasado. Da lo mismo que estemos nosotros a 2000 años de distancia, o a 3000 años de distancia, o a 1 año de distancia, o a 1 minuto de distancia. La distancia temporal entre estos eventos es la misma. No importa, por decirlo así, en cuál sea el presente para efectuar esta indicación, ¿no? Estamos localizando un evento respecto de otro, punto, ¿no? O otro ejemplo también que les puse aquí, César es asesinado después de rechazar la corona de manos de Marco Antonio. También es un ejemplo como de historia antigua, ¿no? Entonces, a César lo asesinan y un antecedente que se tiene en fin, en los libros de historia es que un tiempo antes, en una ocasión pública, se acercó Marco Antonio y le ofreció una corona a César como coronando la rey frente al populacho y sin embargo el populacho no le gustó. Entonces César como que lo rechazó. Y no se sabe si es que fue, no se sabe si fue que
Marco Antonio se arrancó con los tarros, por decirlo así, y quiso como ver si que coronar los rey y César, o fue algo maquinado por César para testear las aguas a ver si había apoyo popular para convertirse en rey de Roma. Sea como sea, fue muy mal interpretado por los miembros del Senado, que vieron este gallo quiere hacerse rey y se lo echaron, ¿ya? Bueno, la cuestión es que, nuevamente, estamos localizando un evento, el evento del asesinato de César, con otro evento que es un intento, o fin, un evento en donde intentaron como ofrecerle la corona de rey de Roma. Localizo un evento por relación a otro evento. Ahora, si ustedes piensan, exactamente eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros fechamos los eventos. Si yo digo el combate naval de Iquique, que no, en fin, el aniversario viene ahora mismo, sucedió el 21 de mayo de 1879, lo que estamos enunciando es que ese evento está localizado a cierta distancia del nacimiento de Cristo. ¿De o sea, nuestro sistema, por ejemplo, de localización temporal es un sistema que utiliza como marco de referencia el nacimiento de Cristo. O en fin, ustedes saben, hay unos errores en eso. Y podría ser otro. O sea, los romanos, por ejemplo, ocupaban como punto de referencia la fecha supuesta de la fundación de Roma, que era el 753 a.C. Ese es el año cero para ellos. Los musulmanes ocupan como año cero la égida, la huida del profeta de la Meca a Medina, el año 622. Eso para ellos va en el año cero, ¿no? Los revolucionarios franceses pretendieron también instaurar un nuevo año cero, que era el año de la revolución. No sé si era la destrucción de la Bastilla o qué sé yo. Pero usamos un evento, ¿de acuerdo? Como punto de referencia, y después lo que hacemos es que localizamos las cosas por referencia a ese punto de referencia. De una manera análoga, si es que ustedes se dan cuenta como uno, no sé, puede localizar algo espacialmente, puede tomar un marco de referencia y fijarse de qué tan lejos se encuentra algo de tal o cual punto, ¿de acuerdo? Así como si yo tengo una montaña, por ejemplo, y algo se encuentra a cierta distancia en la montaña, que es un punto de referencia. Hacemos una cosa semejante respecto a la localización temporal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante aquí de esta cuestión? Que ustedes se dan cuenta que tenemos entonces dos mecanismos semánticos paralelos para la localización temporal de los acontecimientos, los eventos, de las cosas que suceden. Y en principio, el que existan esos dos mecanismos semánticos, bueno, no tienen ninguna cosa especial, digamos, ¿no? Tenemos dos maneras por las cuales podemos localizar las cosas. Y eso es, digamos, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que esta distinción semántica, sin embargo, eso es lo que hace McTaggart, se puede correlacionar con una distinción ahora no semántica, sino que ontológica. Entonces, lo que dice McTaggart es que correlativamente a estos dos mecanismos de localización temporal de los acontecimientos, tenemos dos maneras distintas de concebir la serie temporal. Que esto es lo que se conoce como la serie A y la serie B, y esto es lo que tiene interés ontológico, naturalmente, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Que uno puede suponer que una de estas, por decirlo, estos dos mecanismos, tiene prioridad ontológica, por decirlo así, que lo que está describiendo o lo que está presuponiendo ese mecanismo de localización semántica es ontológicamente más fundamental. ¿Bien? Entonces, la idea cuando uno concibe el tiempo en serie A es que la serie temporal, a todo esto cuando habla aquí de serie temporal, ustedes ya recuerdan, no estamos suponiendo ninguna cosa muy sofisticada sobre la topología del tiempo. El tiempo es una estructura lineal, ¿de acuerdo? O sea, estamos con esa imagen. Los acontecimientos de la serie temporal eh, eh, están marcados porque hay un tiempo cada instante, que es el presente. Este es un hecho objetivo y es un hecho ontológicamente fundamental. Cuál sea el presente en un tiempo dado determina cuál es el futuro en ese tiempo dado y cuál es el pasado en ese tiempo dado. Ahora, noten ustedes que el presente está cambiando todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y dado que el presente está cambiando todo el tiempo,
La serie temporal completa de todos los acontecimientos, los futuros y los pasados, se encuentra también permanentemente cambiando. Entonces, la imagen es, si pudiéramos presentarla de alguna manera, como si tuviéramos, por decirlo así, la serie completa de acontecimientos, ya de acontecimientos futuros, como, no sé, cuál es el siguiente partido, por ejemplo, que le toca a la selección para las eliminatorias. Pues hay un partido que le toca a la selección de la eliminatoria, que va a ser, creo que en junio juegan, que está ahora en el futuro, y a medida que va pasando el tiempo, lo cual significa que qué tiempo sea presente va cambiando momento a momento, ese acontecimiento futuro se va paulatinamente acercando cada vez más hacia el presente. O sea, sí, está lejos temporalmente y se va acercando, hasta que va a llegar un momento en que va a ser presente. Y luego va a llegar al pasado y va a comenzar a alejarse en el pasado, ¿no? Ahora, ven ustedes que esto vale para todos los acontecimientos. O sea, el combate naval de Iquique, por ejemplo, que es un acontecimiento del pasado, es un acontecimiento que a cada tiempo que pasa va haciéndose cada vez más pasado. El asesinato de César es un acontecimiento que está en el pasado, pero que se encuentra, si uno tiene una concepción del tiempo en seriedad, en permanente modificación, porque a cada tiempo que pasa se va alejando cada vez más al pasado. Entonces, la distancia de los distintos acontecimientos respecto del presente es algo que está siempre cambiando. Porque cual sea el tiempo presente, es algo que se encuentra siempre cambiando. Bien, entonces, por esas razones que uno puede designar la ontología del tiempo en seriedad como una ontología dinámica, porque, como digo, todos los eventos del tiempo se encuentran siempre en movimiento. Las cosas del futuro están acercándose al presente y las cosas del pasado se encuentran siempre alejándose del presente. Y ese movimiento afecta a todos y cada una de las posiciones en la serie temporal. Claro, ustedes pueden decirme, bueno, la distancia relativa entre dos eventos no varía. Y es cierto, esa distancia no varía, pero la distancia respecto del pasado sí varía. O sea, una manera de entender qué es lo que es la serie es pensar que hay un presente determinado que está siempre cambiando y que es ontológicamente fundamental. En esta imagen que yo les he presentado, y también es lo que aparece en el trabajo de McTaggart, eh, a ver, pareciera que estamos pensando en una serie temporal en donde todos los puntos de la serie, todos los acontecimientos y eventos de la serie temporal existen, ¿de acuerdo? O sea, lo que está cambiando es cuál es el presente, pero es como que están todos ellos dados. Vamos a encontrarnos con ontologías en donde no están todos los instantes de tiempo. Por ejemplo, el presentista solamente sostiene que existe el presente, ¿de acuerdo? O un defensor de bloque creciente va a sostener que existe el presente y el pasado, pero no hay acontecimiento futuro. Bueno, para estos efectos, para la discusión que vamos a estar viendo, estas otras teorías cuentan igual como teorías de seriedad. ¿Por qué? Porque suponen que hay un presente determinado ontológicamente fundamental. Esa es la cuestión central aquí, ¿no? Más que si es que tenemos que admitir que hay futuro, presente y pasado, digamos, y que los acontecimientos futuros están ahí, se están acercando al presente. La idea central es que el presente tiene un carácter ontológicamente fundamental, es un hecho objetivo, y en cada instante hay un presente perfectamente determinado. Eso es una suposición que comparten los presentistas, que comparten los defensores del bloque creciente, o que comparten filósofos que sostengan que existe la serie temporal completa y que se encuentra toda ahí en movimiento porque el presente va cambiando, ¿no? En la literatura, los que han propuesto esta idea, que lo ha hecho un filósofo escocés que se llama Ross Cameron, lo llaman la concepción del moving spotlight. O sea, así como tenemos la serie así y hay como una especie como de luz así que es el presente y esa iluminación, digamos, es la que va variando con el paso del tiempo. Pero todas ellas cuentan como ontologías de seriedad por esa razón, porque estamos suponiendo de que hay un tiempo presente que tiene un carácter ontológicamente fundamental, ontológicamente privilegiado,
y que su movimiento es lo que determina el movimiento de todos y cada uno de los eventos. Si ustedes recuerdan, o en fin, que no sé si han leído el paper de McTaggart, pero tendrían que leerlo antes de la prueba. McTaggart da un argumento súper raro, digamos, a favor de la serie A, ¿no? Diciendo que la serie A es la única serie que puede explicar el carácter dinámico del tiempo. Y yo, pero, ay, pero ¿por qué? Digamos, es que un objeto que se mueva, qué sé yo, si tengo, no sé, digamos, ¿no? Una bola de billar que se mueve en una mesa de billar, es porque la bola tiene una posición en el tiempo 1 y en el tiempo posterior tiene otra posición. Eso es, digamos, ¿no? ¿Qué problema hay con eso? Eso es perfectamente aceptable e inteligible en una concepción de serie B. El punto de McTaggart es que lo que él describe como cambio no es el cambio en un objeto que tiene propiedades diferentes en distintos tiempos. Eso es lo que sostiene un defensor de serie B, el tiempo y lo que sostiene, no sé, Aristóteles. Si me dicen que lo que es un cambio, bueno, tengo algo, una sustancia o un objeto, y ese objeto tiene ciertas propiedades en un tiempo y después tiene otras propiedades en otro tiempo distinto. La idea de McTaggart es que un evento no podría cambiar en serie B. Ahora, esa diferencia es una diferencia sustantiva, ¿no? ¿Qué es lo que es un evento para estos efectos? Un evento es algo que sucede y que le sucede naturalmente a un objeto o a varios objetos, ¿no? No es simplemente un objeto que puede existir el mismo en distintos tiempos, sino que es algo que le sucede a uno o varios objetos en un tiempo, ¿ya? Como el asesinato de César, como la Segunda Guerra Mundial, como un partido de fútbol. O sea, un evento también tiene cierta duración temporal, que puede ser mayor o menor, puede ser eventualmente puntual, pero... y claro, si uno piensa en un evento como el asesinato de César, en serie B, el evento del asesinato de César no presenta ningún cambio, naturalmente. Está a cierta distancia temporal de otros eventos, y eso es, ¿no? Esas distancias nunca varían, y el acontecimiento del asesinato de César en sí mismo sigue siendo el acontecimiento del asesinato de César. Por supuesto, en el asesinato de César hubo una serie de cambios, porque ciertos objetos, en fin, que estaban ahí involucrados, sufren modificaciones y tienen propiedades diferentes en distintos tiempos. Pero el asesinato completo, el evento completo, no tiene cambios, digamos, ¿no? Por decirlo así, el evento completo es un cambio, si ustedes quieren, pero el evento que es un cambio no sufre cambios ulteriormente. Bueno, ¿cuál es la gracia de que en serie A, sin embargo, el evento completo sí está sufriendo cambios permanentemente, porque se está, a medida que a cada instante, alejándose cada vez más respecto del presente. Y eso vale para cada acontecimiento de la serie temporal, como les he dicho. Entonces, cuando McTaggart dice que solamente la serie A garantiza el carácter dinámico del tiempo, está pensando en que debería haber un carácter dinámico de el fluir del mismo tiempo. Cuando tenemos esta imagen de el fluir o el pasaje del tiempo, la serie A está de alguna manera intentando recoger esa intuición de que el tiempo mismo está cambiando, se está moviendo, está fluyendo, así como fluye un río, eh, y que uno ve un objeto, digamos, que está flotando, o sea, una rama que está flotando en un río, y uno la ve y que viene acercándose, un momento llega donde estamos nosotros, y después se aleja y sigue su curso. Bueno, esa imagen, en donde el tiempo es un río, ¿de acuerdo? Es la imagen que recoge la ontología de serie A. Pero así como tenemos esa ontología de serie A, que da preferencia entonces a el hecho de que los acontecimientos sean presentes, o estén en el futuro respecto al presente, o estén en el pasado respecto del presente, contrasta con otra manera de concebir la serie temporal. Y esta es la llamada serie B. En la serie B,
lo que hay son relaciones de anterioridad y posterioridad entre los eventos que la componen, ¿no? Esas distancias temporales entre los eventos no están cambiando, son permanentes, ¿no? Por eso que podemos designar esta concepción como una concepción, entre comillas, estática del tiempo, ¿no? Es una concepción en donde las distinciones temporales, perdón, las localizaciones temporales relativas de los eventos no varía. Y lo que es central aquí es que si en la concepción de seriedad el presente o qué tiempo sea presente es un hecho determinado que está siempre cambiando y que es ontológicamente fundamental. ¿Por qué es fundamental? Bueno, porque las localizaciones respectivas de los otros eventos, el ser pasados, presentes o futuros, dependen de cuál es el presente. Para la concepción de serie B, el presente no es un hecho ontológico fundamental. Y esto sí es una cuestión especialmente importante. Entonces, si uno le da preferencia ontológica a la serie B, cuál sea el presente debe ser explicado como un hecho derivativo. Y la idea que en general han defendido quienes defienden la serie B es decir, mira, ¿qué es lo que es el presente? El presente es el tiempo en que nos encontramos, ¿ya? O sea, en fin, designa el tiempo en que estamos. Ahora, eso implica que este tiempo en que estamos es un tiempo que, no sé, es en un sentido más superlativo, tiene un privilegio, una ventaja y una jerarquía ontológica del presente respecto de los otros tiempos. Bueno, lo que dice el defensor de serie B es que no hay tal cosa. El presente es simplemente el tiempo en que se encuentra un pensador o un hablante. Así como si yo les digo aquí, y digo aquí está lloviendo, pero esto no está lloviendo. Si digo aquí está lloviendo, yo estoy diciendo que el lugar en donde se encuentra el hablante, esto es yo que le estoy diciendo aquí está lloviendo, eh, 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 bueno, en fin, es un lugar donde está lloviendo. Ahora, esto no implica, si yo digo que aquí está lloviendo, o si pienso en el aquí, que el lugar donde yo me encuentro es un lugar que ontológicamente es preferente respecto de otros lugares. Y ustedes también pueden darse cuenta cómo funciona la analogía. Si yo quiero, yo soy un sujeto pensante, digamos, ¿no? En fin, y me quiero orientar en el espacio, naturalmente que el punto central de referencia para mi ubicación va a ser donde estoy yo, naturalmente. Entonces aquí tiene una importancia para mi localización temporal. Yo ubico las cosas de acuerdo a qué distancia mayor o menor se encuentran respecto de mí. El lugar donde me encuentro ofrece una perspectiva, por decirlo así, de los acontecimientos, perdón, de las cosas tal como están localizadas espacialmente respecto de este punto en donde yo me encuentro. Y puedo decir que las cosas están más cerca o más lejos, o están a mi derecha o a mi izquierda, o están arriba o abajo, de acuerdo a cuál sea el aquí. Pero, y aquí está la analogía con los defensores de serie B, claro, sería ridículo pensar que el aquí es por eso más importante, digamos, y que, y que las cosas que están más lejos de donde estoy yo son, por decirlo así, derivativamente respecto de mi lugar donde yo me encuentro. O si algo está muy lejos, eso no significa que sea menos, digamos, o algo por el estilo. Es simplemente el lugar donde me encuentro. Bueno, para los defensores de serie B, esa es exactamente la idea que vale respecto del presente y de, por decirlo así, la ordenación que efectúa de pasado, presente y futuro. Es una ordenación que depende de, por decirlo así, un aspecto o algo que surge de la perspectiva de un pensador o un hablante. Respecto de ese hablante o ese pensador, hay cosas que se encuentran, entre comillas, al futuro y al pasado del punto en que se encuentra, y ese punto cuenta como presente, pero eso no determina una diferencia ontológica entre presente, pasado y futuro. Y entonces, para concentrarle el tema, la diferencia ontológica aquí, ¿cuál es? Para el defensor de serie B, no hay un presente determinado que sea ontológicamente fundamental respecto a los otros elementos de la serie temporal. Para el defensor de serie A, en cambio, esa es un hecho fundamental. Por eso es que McTaggart sostiene que desde la perspectiva sería las distinciones fundamentales son las distinciones de presente, pasado y futuro. En cambio, para la perspectiva de
el defensor de serie B, las distinciones, las relaciones fundamentales son de anterioridad y posterioridad temporal. Ahora, no es que, no es que si es que uno defiende serie A no hay relación de anterioridad y posterioridad temporal, por supuesto que las hay, pero son relaciones que son derivativas del hecho fundamental del tiempo, que es el presente siempre cambiando. Y al revés, si uno es un defensor de serie B, no es que no haya hechos acerca de cuál es el presente, el pasado y el futuro. Por supuesto que hay hechos sobre eso, pero son hechos que tienen que ver con, por decirlo así, la localización relativa de los distintos pensadores. eh, entonces, eh, si es que uno tiene una concepción de seriedad del tiempo, hay ciertas cosas a las cuales uno le va a otorgar un carácter ontológicamente fundamental, a saber cuál es el presente. Y si uno tiene una concepción de serie B, en cambio, ese elemento no tiene un carácter fundamental. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Levanten la mano con confianza. Sí, Gabriel. Sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, tenía una duda respecto a cuando usted había hablado de esta distinción en la cual se utiliza un evento como punto de referencia, como el ejemplo de Julio César, de la guerra, de las guerras médicas, todo eso. ¿Eso es parte de la serie A o es parte de la serie B? Eh, a ver, piensa tú que hay una cosa que es común a las dos antologías, que es la serie de acontecimientos, ¿de acuerdo? O sea, la diferencia es que para el de serie A hay un hecho objetivo, que es cuál es el presente, y ese hecho es decisivo, ese es un hecho determinante y que, por decirlo así, hace que toda la serie bastante sea pasado, presente y futuro respecto de cuál es el presente. Eso hace que la serie completa se encuentre siempre moviendo. Entonces, para un defensor de serie A, por supuesto, la muerte de César es un hecho que se encuentra en la serie temporal de serie A. ¿Bien? Eso no es que él lo niegue, ¿no? Y el defensor de serie B también está de acuerdo con un hecho temporal de serie A. La diferencia es la siguiente, que para el defensor de serie B, ontológicamente, la distancia que tenga este evento respecto al presente no es un hecho, por decirlo así, ontológicamente fundamental. Es un hecho que depende solamente de cuál sea la posición, entre comillas, del hablante o el pensador, o si tú quieres, el observador. ¿Cuál es la perspectiva del sujeto que está anunciando ese hecho? Pero no es que uno, por decirlo así, para uno exista la señalización y para otro no exista. Bueno, después vamos a ver alternativas presentistas donde sí pasa eso, pero en principio, supongamos que es un defensor de seriedad que tiene la serie completa. Los dos están de acuerdo con eso. La diferencia es que es fundamental. Ah, A ver, perfecto. Claro, Joaquín, entonces, algo pequeño. Entonces, el hecho de que hay un evento como punto de referencia, eso puede ser como aceptable teniendo en cuenta que sí, tanto la serie A como la sería, serie B, pero ambos le establecen un estatus distinto al presente. claro, exactamente, ese es el punto central. Entonces, claro, porque un defensor de seriedad también no tiene ninguna objeción con que uno diga, mira, el combate naval de Iquique sucedió el 21 de mayo de 1879. Eso significa esta cierta distancia temporal a 1879 años del nacimiento de Cristo. Eso es lo que estamos diciendo cuando ocurre 1779, ¿cachai? O no sé cuántos años de la égira o de la fundación de Roma. Él puede aceptar eso. Ahora, para el defensor de seriedad, eso, sin embargo, tiene que ver con algo que es derivativo de la realidad ontológica fundamental del tiempo, que es la realidad de un presente siempre cambiante. Perfecto. Sí, muchas gracias. Joaquín, Si yo pensara, por ejemplo, que como no existe el pasado ni el futuro, o sea, que toda la línea temporal es simultánea, como lo que pasa en 100 años, lo que pasa ahora o hace 100 años, como pasa de manera simultánea, o sea, no sé, algo así como, no, o sea, ojo con eso. Si tú no tienes sé, todos los acontecimientos simultáneos, no tienes serie temporal. ¿Cachai? Si todos los acontecimientos suceden al mismo tiempo, es que no hay diferencia temporal entre ellos, no hay serie temporal. ¿De acuerdo? Una cosa distinta es que tú tengas una ontología, que como vamos a verla, o sea, yo creo que ya probablemente el próximo lunes, que se llama tetradimensionalista o eternalista, en donde tú sostienes que todos los elementos de la serie temporal existen por igual. ¿Ya? Y que si tú contemplas la serie temporal desde la perspectiva del ojo de Dios, por decirlo así, sub specie eternitatis,
desde, por decirlo así, la perspectiva de la eternidad de Dios, que no es una estructura temporal, están todos los eventos del tiempo dados ahí mismo. Ahora, no significa eso que no haya distensión temporal. Lo que pasa es que, así como uno contempla una regla, por ejemplo, que está distendida y en donde los 10 centímetros están en una posición distinta de los 20 centímetros y de los 2 centímetros, Dios contempla, por decirlo así, la serie temporal completa como quien contempla una película. O sea, no sé si ustedes se acuerdan de las películas antiguas, ¿de acuerdo? En fin, probablemente ustedes no tienen experiencia de estas cosas, pero en el milenio pasado, yo les contaré, yo tengo experiencia de estas cosas, cuando uno iba al cine, en aquellos años, a uno le pasaba una película en donde eran unos cuadritos, eran una foto, ¿cachai? Entonces las películas eran muchas fotos que se pasaban muy rápidamente, tan rápidamente que uno se daba cuenta que estaba pasando una foto, ¿ya? Eso era así. Yo sé que hoy día ustedes ven las cosas distintas, pero entonces, si uno tomaba una de esas películas, ¿bien? Y uno podía distenderla, y era una secuencia de fotos, digamos, una después de la otra, en las cuales había pequeñas diferencias una después de la otra. Entonces uno podía, por eso, estirar completamente y desplegar completamente la película, y por supuesto, uno la sensación de movimientos, porque a uno le están pasando una película, una foto, una foto, una foto, una foto, una foto, y muy, muy rápidamente. Pero uno podría, por eso así, considerar la película completa. Bueno, en realidad es que la perspectiva de Dios es que como que mira la película de un golpe de vista, ¿cachai? Todos los cuadros, ¡pah! Y esa es la Como el- perspectiva dimensionalista. ¿Bien? Eh, pero claro, si te das cuenta, no es que solamente existe el presente, sino que están todos dados. No sé si estás pensando en eso, Joaquín. Sí, en eso. Pero eso, entonces, sí, eso igual sería D, ¿no? No es como algo. Serie B, claro. Ya, Tetradimensionalismo, serie B. ya, Jorge, ya. Sí, profesor, si pudiera desarrollar un poquito más esta idea o esta afirmación de McTaggart que finalmente el tiempo no existe. mira, Eso está en referencia, me imagino, a lo efímero que es esos instantes de presente, ¿o no? ¿O no? No, la idea de McTaggart es que es una gigantesca ilusión de que nuestra imagen, que las cosas están cambiando y que en un tiempo pasa una cosa y después pasa otra. Todo eso es una ilusión. Y depende esto de su famoso argumento. Eso lo vamos a ver más adelante. No quiero ahora explicar la paradoja de McTaggart, vamos a explicarlo después cuando veamos líneas de argumentación a favor de una posición o de otra. Pero claro, la idea de McTaggart es que el tiempo es esencialmente una estructura de serie A. Y la serie A es incoherente. Conclusión, el tiempo no existe. Pero no es porque el presente es una cosa puntual que se desvanece. No. Eso es lo que está diciendo McTaggart. Lo que está diciendo McTaggart es que todo lo que a nosotros nos aparece experiencialmente y lo que el vulgo piensa que es el mundo es completamente falso, es una ilusión. Cosa que, como ustedes saben, la historia de la filosofía y del pensamiento no ha pasado pocas veces, digamos, ¿no? Eso es lo que decía Parménides, eso es lo que sostenía Zenón, eso es lo que sostenían los budistas, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Eh, entonces, se inscribe en esa perspectiva la idea de McTaggart. Pero vamos a ver más adelante cuál es el argumento, la famosa paradoja, y también que es una paradoja que genera reacciones así muy opuestas. Así, o sea, uno se encuentra con filósofos que les parece que es completamente genial lo que hizo McTaggart, y otros que les parece que es completamente tonto lo que hizo McTaggart. Pero es como que cuesta tener puntos medios. Así. Entonces, o es una genialidad o es una estupidez. Pero no hay punto, de verdad que ustedes se encuentran con filósofos, y hasta el día de hoy, digamos, hay gente que está fascinada, digamos, y dice, no, realmente McTaggart es un genio, digamos, ve una cosa fundamental. Y otros que me dicen, no, pero esta cuestión es absurda, esto es un error básico, ¿no? Bien, pero te pido, Jorge, que tengas paciencia porque vamos a verlo un poco más adelante. No hay Santiago. problema, gracias. Hola, mi pregunta era más como de que este argumento parte en el fondo de que McTaggart deriva como la ontología a partir de la lingüística, ¿no? No. ¿No? A O ver, sea, esa distinción semántica es una distinción en la cual se apoya McTaggart para proponer una distinción ontológica. Si tú quieres, la idea es, nuestras formas de hablar documentan una cierta manera
o dos maneras contrastantes de concebir la naturaleza del tiempo. Pero no es que esto se siga del lenguaje, ¿de acuerdo? Ah, O ya, sea, esto habría que agregarle también en la perspectiva fenomenológica, pero pasa que la perspectiva fenomenológica lo que te documenta más bien es serie A, no te documenta serie B. claro. Ya. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos estas dos concepciones contrastantes. Una que podemos llamar una concepción dinámica del tiempo, en donde la serie entera está moviéndose, ¿verdad? Porque el tiempo presente está moviéndose y eso hace que la distancia temporal respecto al presente sea algo que se encuentra permanentemente variando. Y por otro lado, una perspectiva que podemos denominar, entre comillas, estática, en donde el tiempo es una secuencia de eventos, en donde hay localización, por ser localización relativa, hay cosas que suceden antes y después, los eventos de la serie están ordenados por estar antes o después, eh, y en donde que sea el presente no es un hecho ontológicamente fundamental. Encontré este cuadrito y lo pirateé para presentárselo. Supongamos que tenemos una secuencia de eventos de A a E, que ustedes ven aquí, y la idea en la serie A es que hay algo que es presente, y ese algo que es presente es un hecho, como les digo, ontológicamente fundamental, y además ontológicamente objetivo, ¿no? En cambio, en serie B no interesa cuál sea el presente, ¿no? Eso la validad del tiempo viene dada por la distancia relativa entre cada uno de estos eventos constitutivos de la serie, ¿no? Bueno, aquí aparece también la serie C, que también le indica McTaggart, y la idea es que la serie C es considerar estos eventos, pero sin ninguna ordenación temporal. Ok. En fin, no tiene mucha importancia en realidad esto. Pero ven ustedes entonces como aquí, o sea, puede usted también darse cuenta del contraste. En serie A, por decirlo así, tenemos la serie B, pero por decirlo así, es la serie B más una cosa, que es que hay un presente objetivo que está siempre cambiando. ¿Bien? Por tanto, si uno tiene serie A, en realidad no es complicado también dejar espacio para la serie B. Y si uno tiene una concepción de serie B, la idea es que cuál sea el presente va a ser un hecho que depende de la perspectiva, del pensador o del hablante, del observador, o una cosa de ese estilo. Ok. Ahora, una cosa importante por esto, por muchos años, o sea, si ustedes ven las discusiones sobre filosofía del tiempo, al menos filosofía del tiempo analítica, en los años 50, 60 y hasta 70, que siempre ha sido un área muy, muy activa en la cual hay mucha producción filosófica, estaban concentradas esas discusiones por mucho tiempo en un problema, en una discusión que le interesaba la cuestión ontológica, pero que suponía que la manera de adjudicar el problema ontológico era como una cuestión de filosofía del lenguaje. Yo creo que les comenté eso a comienzos del semestre, cómo por un tiempo había gente que pensaba que, qué sé yo, esta idea del giro lingüístico, que los problemas filosóficos sustantivos se resuelven como problemas de filosofía del lenguaje, como problemas de semántica. Entonces, estos filósofos enfrentaban la cuestión acerca de qué serie es fundamental, ontológicamente, si la serie A o la serie B, suponiendo que debería, por ejemplo, si la serie A fuese fundamental, entonces las oraciones que nosotros formulamos en este mecanismo que le expliqué que es independiente de cuál es el presente, en fin, podemos llamar las oraciones que suponen este mecanismo oraciones B, ¿de acuerdo? O sea, oraciones en donde localizamos temporalmente algo por referencia a cierto evento, pero sin importar cuál es el presente. Se le dije, si la serie A es fundamental, ontológicamente, las oraciones de serie B deben poder ser traducibles a oraciones de serie A. Y las oraciones de serie A no deben ser traducibles a oraciones de serie B. Y al revés, si uno piensa que la serie la serie B es fundamental, la suposición de estos filósofos es que si es así, las oraciones en serie A
o sea, las oraciones que localizan temporalmente los eventos por cuál es el presente, deberían poder ser traducibles a oraciones de tipo B, aunque las oraciones de tipo B no deberían ser traducibles a oraciones en serie A. Entonces, ustedes, como digo, pueden encontrar mucha discusión filosófica en esos años, y que está centrada en ese problema semántico, un problema acerca de la traducibilidad de tipos de oraciones. Cuando digo traducibilidad, hablamos de esto, creo yo, a comienzos del semestre. Lo que quiero decir es que por cada oración de serie A, nosotros podemos dar una oración en serie B, o sea, una oración que no hace referencia al presente, que preserva todo el contenido enunciado en esa oración de serie A. O sea que es verdadera en los mismos casos, tiene las mismas condiciones de verdad, son por tanto lógicamente equivalentes y tienen también el mismo contenido de información y son confirmadas también por la misma evidencia. Bueno, entonces se trató ese tema por muchísimo tiempo como un problema de filosofía del lenguaje, ¿no? Y déjenme explicarles un poco qué es lo que sucede si es que uno defiende una ontología de serie A o de serie B con la manera en que tienen que ser interpretadas las oraciones en serie A. Las oraciones de serie B en realidad no generan mayor problema, pero cuando consideramos oraciones que dicen algo así como ahora está lloviendo, por ejemplo, ¿cómo debemos interpretar esta oración si es que uno es un defensor de una ontología en serie A? ¿Bien? Noten ustedes que la expresión ahora está lloviendo es una expresión que utiliza el adverbio temporal ahora. Bueno, para un defensor de serie A, ahora, ese adverbio temporal designa un tiempo, a saber, el tiempo presente. Y el tiempo presente es algo objetivo, que está siempre cambiando, etc., ¿no? Entonces, la idea sería, mira, la proposición que está siendo enunciada cuando decimos que ahora está lloviendo, es una proposición que está haciendo una referencia a cuál sea el tiempo presente, y como el tiempo presente está cambiando, cuál sea el tiempo que está siendo designado cuando digo ahora está lloviendo, va a variar según el tiempo que esté. Entonces yo, por ejemplo, digo ahora, en este instante, ahora está lloviendo, la proposición que estoy enunciando es falsa porque en el tiempo presente no está lloviendo. Si en una hora más está lloviendo, la misma oración está enunciando el mismo contenido, ahora está lloviendo, pero estoy hablando de, qué sé yo, si ahora van a ser las 3, las 4 de la tarde. Entonces, ahora es por decirlo así, funciona como si fuese un nombre de un tiempo que está permanentemente cambiando. En cambio, si eres un defensor de una ontología de serie B, la idea es que, como ya les había adelantado en realidad, la expresión ahora que aparece aquí es una expresión que funciona como un indexical. No está designando el ahora, ¿bien? Sino que, por decirlo de alguna manera, cuando uno ocupa una oración como que incluye ahora, la proposición que está siendo enunciada va a ser diferente según cuál sea el tiempo en que se profiere la oración. De una manera semejante a como si yo digo, yo tengo frío, por ejemplo, estoy enunciando una proposición diferente que la que pronunciaría, no sé, Perico los Palotes, si Perico los Palotes dijese yo tengo frío. ¿Bien? Ocupamos la misma oración del lenguaje español, pero la proposición que estamos enunciando va a ser diferente, porque en un caso, si yo digo yo tengo frío, estoy diciendo que José Tomás Alvarado tiene frío. Si Perico los Palotes dice yo tengo frío, lo que él está anunciando es que Perico los Palotes tiene frío. Y son dos proposiciones distintas, ¿no? Bueno, de una manera análoga, cuando uno tiene una ontología de serie B, la idea es que las oraciones de tipo A se van a interpretar de una manera distinta a si uno tiene una ontología de serie A. Si uno tiene una ontología de serie A, el presente, por decirlo así, o el ahora, es un nombre de un constitutivo objetivo
del mundo. Si en cambio yo estoy teniendo una ontología de serie B, no es que no haya oraciones de serie A, lo que pasa es que la interpretación de las condiciones de verdad de esas oraciones es variable, es diferente, porque ahora funciona como si fuese, ya les he indicado, aquí, o yo, o tú, que son elementos indexicales. Son elementos que son variables, pues que seleccionan un elemento del contexto en donde están siendo usadas esas oraciones, y que adquirirán entonces y completarán un contenido, que es lo que va a tener un valor de verdad, de acuerdo a cuál sea ese elemento contextual. Pero la idea entonces puede ser que las mismas oraciones, por decirlo así, van a ser interpretadas de manera muy distinta si es que uno tiene una opción ontológica u otra. Ahora, yo les estaba comentando que por mucho tiempo se estuvo discutiendo arduamente sobre este problema de la mutua traducibilidad entre oraciones de tipo A, de serie A, y oraciones de tipo B. Recuerden ustedes, oraciones de tipo A y tipo B significa oraciones en donde la localización temporal presupone cuál es el presente, u oraciones en donde no se presupone cuál es el presente. Esa es la idea central, ¿no? Ahora, esa cuestión, la cuestión de si se pueden traducir mutuamente las oraciones de serie A las oraciones de serie B y viceversa, es una cuestión que quedó relativamente zanjada a fines de los años 70. En particular, por un trabajo de John Perry que se llama The Essential Indexical, o en otras palabras, el indexical esencial, ¿ya? Indexical es una expresión que designan términos que también se denomina a veces demostrativo o deíctico, que funcionan como si fuesen una suerte de índice, ¿de acuerdo? Así como si yo digo, señalando la mesa, digo esto, ¿ya? Indicando, ¿bien? O sea, puede ser un deíctico porque es como funcionan como un dedo señalando, ¿bien? Si yo digo esto está mal, bueno, ¿qué es lo que es esto aquí? Aquí era el contexto, digamos, pero funciona eso como una suerte de índice que ha de tener un, por decirlo así, un correlato, tiene un referente específico según el contexto en que estemos hablando. Bueno, entonces, este artículo de Perry, que se llama The Essential Indexical, fue un artículo que tuvo una importancia muy grande, porque, si ustedes quieren, esa discusión semántica, que fue por mucho tiempo muy, en fin, aquello en lo cual estaban centrados los filósofos, al menos los filósofos analíticos, bueno, quedó, como digo, relativamente zanjado, ¿no? Entonces, la idea de Perry, lo que Perry justificó en ese trabajo, digo, de una manera que fue razonablemente convincente por una gran parte de los filósofos, es que no se puede hacer la traducción, es que las oraciones de tipo A tienen un contenido de información que no se puede capturar en serie B. ¿De acuerdo? O sea que la idea es que no tenemos cómo traducir las oraciones de tipo A a oraciones de serie B. Si uno intenta traducir oraciones de serie A a serie B, hay algo que se pierde. Algo, un constituyente que se va a perder irremisiblemente. Vean el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos que hay una persona, obviamente Perico Los Palotes, ¿ya? Y Perico Los Palotes sabe que tiene una reunión a las 12 del día, ¿ya? Y lo tiene anotado en la agenda, ¿ok? Supongamos que ahora son las 12 del día. Bueno, si ahora es lo mismo que las 12 del día, porque ahora son las 12 del día, entonces si Perico Los Palotes tiene una reunión a las 12 del día, eso significa que Perico Los Palotes tiene una reunión ahora, ¿de acuerdo? Ahora, noten ustedes que el tipo de conocimiento y el tipo de creencia que tiene Perico Los Palotes puede ser muy distinta. Si Perico Los Palotes sabe que tiene una reunión a las 12 del día, o si Perico Los Palotes sabe que tiene una reunión ahora. Si Perico Los Palotes sabe que tiene una reunión ahora, entonces tiene que moverse, ¿de acuerdo? Tiene que ir a la reunión, digamos, o en fin, o en estos días conectarse al link de Zoom para la reunión, ¿ya? Pero si Perico Los Palotes sabe o cree que tiene una reunión a las 12, bueno, a lo mejor puede pensar, ya, me queda una hora más, puedo seguir viendo tele.
o viendo Netflix, etcétera, ¿no? Entonces, Perico Los Palotes puede saber y creer que tiene una reunión a las 12, pero eso no va a hacer que se conecte a nada, porque, en fin, si no piensa que las 12 son ahora, entonces eso no va a conducir a que Perico Los Palotes se comience, no sé, a preocupar, digamos, y hacer lo que tiene que hacer para participar en la reunión. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el saber o el tener la creencia de que algo es ahora tiene un impacto, por decirlo así, para el comportamiento, tiene un valor de información para la gente que no tiene el saber o el creer que algo sucede a las 12 del día, o en fin, ¿de acuerdo? Es como si uno dijera, mira, hay una batalla naval el 21 de mayo de 1969. Ah, bueno, pero eso a lo mejor fue hace 100 años atrás, 200 años atrás. Claro, es distinto si hoy es el 21 de mayo de 1979. Ah, chuta, entonces hay una batalla naval, ¿de acuerdo? El contenido de información es muy distinto en un caso y en otro. ¿Verdad? Bueno, Perry coloca otros ejemplos célebres a propósito de este mismo ejemplo. Voy a salvar esto porque ya estamos más o menos en la hora el próximo martes y vamos a continuar con otras cosas. Pero hay un ejemplo famoso de Berry a propósito de lo mismo, ¿no? De la importancia de saber que algo es ahora o que me acaece a mí o que... ¿bien? O sea, supongamos que uno está en un supermercado, ¿ya? Y uno anda comprando cosas y en un momento uno se da cuenta de que alguien en el supermercado debe haber sacado una bolsa de azúcar rota. A mí me pasaba, uno saca una bolsa de azúcar feliz así y la cuestión está rota y entonces comienza a echar un hilo de azúcar por el piso, que está, en fin, todo sucio y la cuestión. Entonces el tipo ve, hay un tipo que sacó una bolsa de azúcar y está botando azúcar en el piso. Entonces dice, chuta, hay que avisarle a este gallo que está dejando la escoba, de que está tirando azúcar por todas partes. Entonces el tipo comienza a correr con su carro a tratar de perseguir, a seguir el rastro del azúcar por todas partes y bueno, al tratar de alcanzar quién es la persona que tiene la bolsa de azúcar en su carro, que está echando azúcar por todas partes, y después de un rato se da cuenta que él es quien está echando azúcar en el piso porque él anda con una bolsa de azúcar rota. Eso no me pasaba a todo esto, pero bueno, ustedes se cuenta, ¿no? Una cosa es saber que hay alguien que tiene una bolsa de azúcar rota, que saber que yo ando con una bolsa de azúcar rota, ¿no? Las consecuencias que tiene eso, el tipo de información que me entrega es muy distinto, ¿no? Y no hace variación si es que la información que uno tiene es que, qué sé yo, supongamos que Perico Los Palotes llega a saber que Perico Los Palotes anda con una bolsa de azúcar rota. Porque, bueno, Perico Los Palotes podría estar bajo efecto de una droga, podría, podría haber sufrido amnesia, y podría, no sé, digamos, por alguna circunstancia saber todo sobre Perico Los Palotes. Y Perico Los Palotes es un personaje muy interesante que vive en el siglo pasado y al cual le suceden bla, 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 y no saber que él es Perico Los Palotes, ¿ya? Alguien tenía una pregunta aquí en el chat. Dice Fight Club versión Perry. Perdóname, Santiago, pero no cacho la referencia. Soy demasiado antiguo y viejo para esa referencia. No sé lo que es el Fight Club, pero debe ser, me imagino, una cosa pertinente. Pues. No, es similar cuando un personaje descubre que otra persona era él, también más o menos. Ya, bueno, pues ese tipo de casos entonces se dan cuenta, ¿no? Que saber que algo es algo que me afecta a mí, digamos, que yo soy es distinto de saber que NN tiene ciertas características. Y para estos efectos, saber que algo sucede ahora es diferente de saber que... me dicen aquí que las primeras reglas que no se habla del Fight Club. Bueno, aquí no sé lo que es el Fight Club, perdón. Pero saber que algo sucede ahora no es lo mismo que saber que algo sucede en una fecha o a una hora determinada. Bueno, vamos a quedar en este punto. Vamos a seguir entonces el próximo día lunes. Hasta luego, alumnos. Adiós, profesor. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.